Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Van a estar con nosotros César Barreto y Alberto Acosta Galvarino para analizar el perfil de lo que podríamos llamarle el nuevo orden político y el nuevo orden económico a nivel internacional. Entonces creo que como nosotros los paraguayos creemos que esas cosas que pasan en el mundo no nos afectan, tenemos que ser conscientes que lo que pasa en el mundo también nos afecta y que todo lo que pasa en el mundo que nos afecta aquí adentro exige que nosotros también repensemos el diseño y la ejecución de las políticas, de las decisiones que se toman dentro del Estado para poder enmendar las situaciones que deben ser enmendadas, para poder revertir las circunstancias que deben ser revertidas. Pero antes de dialogar con César Barreto y Alberto Acosta Galvarino de la Fundación Dende, quisiera reflexionar sobre un acontecimiento luctuoso, que digamos triste para los católicos, que es la muerte del Papa Francisco. La muerte del Papa Francisco creo que es una muerte, obviamente no se trata de un humano cualquiera, se trata del Papa, de un... Bueno, como habíamos anunciado, estamos mirando lejos, preocupados por los acontecimientos mundiales y no sé, hay un proverbio japonés que dice: cuando hablamos del futuro, hasta los duendes se ríen, hasta los fantasmas se ríen. Pero no podemos creer que los que están en la toma de decisión, especialmente en el Estado o en el sector privado, pueden desconocer que el futuro es un tiempo que se avecina y que hay que preparar las cosas para el futuro, si no las cosas no tienen continuidad. Por eso hoy queremos hablar con Alberto Acosta Galvarino. Estuve leyendo algún artículo del que él escribió un poco también un tono medio anti-Trump, crítico a Trump, digamos, a la política americana. ¿Cómo estás viendo vos el mundo? Vos que estás en este tema de estudiar, hace 15 años, en el 95 celebramos el consenso de Washington, en el 91, en el 89 la caída del muro de Berlín, Fukuyama, el mundo se liberalizaba, la globalización, las fronteras se levantaban, la soberanía se volvía porosa, eclipsaba al Estado-Nación por las corrientes o las tendencias globales. Y hoy en día estamos todos protegidos, digamos, con barreras arancelarias y competencia económica en origen, pero que puede tener una consecuencia militar. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo ves esto? Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación, Carlos. Realmente a mí me gusta siempre mencionarle a un historiador llamado Fernand Braudel. Sí, claro. Braudel es un historiador que dice que para entender lo que está pasando hay que saber que hay como 3 tiempos históricos. Es como un iceberg. Allá en la punta, lo que se ve, él le llama, son los eventos históricos, los acontecimientos históricos. Esto que está ocurriendo ahora, las políticas de Trump, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Taiwán, esos son los eventos históricos, que es el tiempo corto, diríamos, el tiempo corto. Para entender esos eventos históricos hay que ver la coyuntura histórica, que ya es un tiempo más largo, que se mide ya normalmente. Los eventos son lo que ocurrió en el día, en el mes, en el año. La coyuntura ya es las últimas décadas, los últimos años. La coyuntura ya es un sustrato más bajo, más profundo. Para entender la punta tenés que saber lo que está debajo, ¿verdad? Y por debajo de la coyuntura está la estructura histórica, que ya se mide muchas en siglos, ¿verdad? Entonces, Braudel dice que es muy difícil pronosticar, ya que hablaste del futuro, el corto plazo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? ¿Qué va a ocurrir con el nuevo Papa? Todo eso que estás mencionando son los eventos históricos. Eso cuesta mucho pronosticar. Pero la estructura no va a cambiar tanto, ¿verdad? Hay cosas que llevan años o décadas para que cambien. Entonces, dentro de esa visión de Braudel, es más fácil, más acertado pronosticar el futuro lejano que el futuro cercano. Porque en el lejano se van a dar ciertas tendencias, ¿verdad? Y en ese sentido, mirando un poco ya el tiempo más largo,
no solamente lo que pasa ahora. Efectivamente, no me voy muy atrás, me voy hasta el 45. Termina la Segunda Guerra Mundial, Europa, que fue el centro de la humanidad por siglos. Ahí estaba el Imperio Británico, el Imperio Español, el Imperio Portugués. Ahí ocurrieron todas las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra napoleónica antes, ¿verdad? Europa era el centro del mundo. Europa quedó destruida en el 45, se destruyó. Y quedó como la única potencia, la gran potencia, Estados Unidos, que era una colonia inglesa que se fue industrializando, que fue creciendo y que se convirtió en un país muy rico. Y cuando termina la guerra, el 50% del PIB mundial tenía Estados Unidos. O sea, 1 de cada 2 productos producidos, uno era Estados Unidos. O sea, era la gran economía del mundo. El 75% del oro del mundo estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos pasa de ser una provincia, un país provincial, diríamos un país periférico, que fue creciendo, ¿cierto?, a ser el centro del mundo. Al centro del mundo, y diseñó un orden mundial. El orden mundial que se diseña en el 45 es un orden mundial basado en reglas, básicamente. En primer lugar, crea Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? Naciones Unidas para prevenir que no ocurran más guerras como la que habían ocurrido, para preservar la paz, ¿verdad? Crea el Banco Mundial para reconstruir lo que se fue destruido, Banco de Reconstrucción y Fomento. Crea el Fondo Monetario Internacional para el equilibrio macromonetario en el mundo, ¿verdad? Y crea primero el GATT y después la OMC para el comercio, el libre comercio, ¿verdad? Ese mundo de reglas creado por Estados Unidos, ¿verdad?, fue el mundo que nos fue gobernando en todo este tiempo, ¿verdad? Se aplicaba a Occidente, a la parte capitalista. A partir de la caída del muro de Berlín se volvió global. Planetario, ¿verdad? Ese orden es el que regía hasta ahora. ¿Qué ocurrió con esta globalización? Y ahí voy a mencionar otro autor muy importante, para mí por lo menos fue muy importante, llamado Robert Reich, que fue secretario de Trabajo de Clinton. Él decía que para entender lo que está pasando, hay que entender que en la era anterior, en la era anteglobalización, los países eran como barcos, decía él. Era un barco, en este barco iba Estados Unidos, en este barco iba Alemania, en este barco iba Japón, y en ese barco iban las personas, iban las empresas. Si le iba bien al barco, le iba bien a las empresas y le iba bien a las personas, ¿verdad? Es famosa la frase de Alfred Sloan, que fue presidente de la General Motors. Él decía: lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si le iba bien, había empleo y se pagaba impuestos y el país funcionaba bien, ¿verdad? ¿Me querés preguntar algo? Sí, pero entonces, digamos, esto es el inicio de una nueva época para... Es el final de una época, yo creo que es el final de una época y el inicio de, no sabemos, de una cosa nueva. Espera, eso me decís después, porque le quiero preguntar, para complementar un poco el análisis, a César le quiero preguntar, a ver, entonces todo lo que estuvimos haciendo, o sea, todo ese orden, llamémosle liberal, democrático, creado posguerra, el reaseguro contra la tiranía, las dictaduras, etcétera, etcétera. Digamos, lo que hoy se está haciendo de proteccionismo, enfocate más en lo económico, ¿verdad? El proteccionismo va a tener un impacto muy fuerte en las relaciones internacionales. Va a ser posible en un mundo donde está totalmente comunicado por las redes, va a ser posible revertir las tendencias globales. Va a tener un impacto importante en la producción, va a tener un efecto recesivo, como algunos están planteando, va a afectar el valor del dólar con respecto a las monedas locales. ¿A dónde vamos económicamente? Él nos dijo: el mundo de antes o el mundo de ayer está caducando. No sabemos qué va a venir. Ahora, ¿qué pensamos? ¿Cómo evaluar las medidas que se tomaron, las reacciones? Porque Estados Unidos no es que se aisló, se quedó solo. Las raciones a nivel global, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, un saludo a los que nos están viendo, gracias por invitarnos, Carlos, de vuelta. A ver, yo creo que las consecuencias que tuvo este periodo de globalización que le llama Alberto, que realmente es un proceso de integración mundial muy profundo que se dio por 7, 8 décadas más o menos, ¿verdad?
llevó primero a un crecimiento de la producción mundial monstruosa, enorme. O sea, el mundo de hoy no es ni remotamente parecido a lo que era hace 70, 80 años económicamente hablando, ¿verdad? La pobreza se redujo sustancialmente en estos 60, 70 años. China principalmente, ¿verdad? Fue el país con mayor población en el mundo, pero también se dio en Paraguay, se dio en todos los países del mundo. En la India. En la India, en menor proporción todavía le falta cierto camino a India, pero también se redujo sustancialmente. O sea, es como que un mundo pobre, donde el 60% de la población estaba en situación de pobreza, uso cualquier número, no sé si era 60, pero por ahí andaba, ¿verdad? Hoy estamos en 20, 22, 23%. O sea, un cambio drástico eso, ¿no? Es un mundo de clase media hoy, básicamente, ya no es un mundo pobre como era en aquel momento. Entonces, ocurren dos cosas aquí. Uno es que los países desarrollados, ciertos segmentos de la población de los países desarrollados se ven impactados negativamente en este proceso de globalización productiva principalmente. Las fábricas se mudan a China y el resto de Asia. O sea, China principalmente, pero Asia es como el centro industrial del mundo. Los empleos industriales se crean allá. Obviamente toda esa gente sale de la pobreza, esos países progresan y la gente mejora sus condiciones de vida, pero hay una clase media de buenas condiciones de vida anteriores de repente sufre, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo. Europa también. ¿Desde dónde migra? Europa y Estados Unidos, porque acordate del Brexit, ¿verdad? Algo similar, ¿verdad? Brexit ocurrió hace unos años atrás. Con la salida de Inglaterra, del Reino Unido. Claro, la misma lógica tiene, ¿verdad? Gente de clase media que reacciona porque sienten que pierden algo en este proceso de integración, ¿verdad? De globalización. En este caso de Estados Unidos, sienten que los chinos, los asiáticos les llevaron todos los empleos de buena calidad. Nosotros nos quedamos siendo empleados de McDonald's, qué sé yo, ¿verdad? Allá se fabrican los autos allá, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento impacta en la gente, ¿verdad? Sin embargo, el mundo pero esta gente no es que bajó de calidad de vida, no es que se volvieron pobres, son gente de clase media, de buen nivel de vida todavía, pero que esa promesa del sueño americano como que desapareció para ellos, digamos, ¿verdad? Sin embargo, surgió en China, un sueño chino, no sé cómo llamarlo esto, pero un sueño allá que se hizo realidad para mucha gente, ¿eh? Pero una pregunta con respecto a Estados Unidos, sí. Si me permitís nomás, porque sí, claro. La economía americana ya no es una economía industrial de hace un par de años. Es conocimiento, es educación, es entretenimiento, y Estados Unidos crece. Sí, claro. Ahora, o sea, crece, ¿verdad o no? O sea, Estados Unidos y Europa, o sea, los países desarrollados son los que más ganan con el proceso de industrialización, de globalización. Porque ¿quiénes son las empresas que tienen su fábrica en China? No son las empresas. Hoy hay empresas chinas también, pero todas las empresas americanas, europeas, brasileñas, todas tienen sus plantas en China o en India o en cualquiera de los países asiáticos, ¿verdad? O sea, no es que ellos, no, qué sé yo, un iPhone, qué sé yo, de los $700 que cuesta un iPhone, seguramente en China queda 100, 150, $200. La diferencia, todo es en Estados Unidos. Diseño, ingeniería, tecnología, o sea, empleos de una alta calidad, alta formación de la gente, alto conocimiento, empleos de alta remuneración. O sea, en Estados Unidos los ingenieros te ganan $200,000 al año, en China te ganan 60,000, 50,000. O sea, los empleos de Estados Unidos son de $200,000, los empleos de China son de $50,000. ¿Verdad? Hay que entender, eso lo que pasa es que ¿cuántos ingenieros hay? O sea, de la población americana, ponerle que 25 o 30% ganó, ¿verdad? 40, 50% sintió que perdió, porque son los empleos que se fueron para allá. Ahora, el país como un todo está mucho más rico hoy. Estados Unidos sigue siendo hoy la principal economía del mundo. Ahora, Alberto, viendo estas consideraciones económicas, nosotros, o sea, crecimos en un mundo bipolar, la Guerra Fría, un orden que dentro de todo era predecible, porque se sabía que al final no iba a haber guerra atómica de nuevo entre las dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero hoy estamos en un ambiente en donde hay guerras regionales en el Medio Oriente, hay amenaza de bombardear Irán, amenaza de que, bueno, voy a tomar Canadá como 51 estados, que Groenlandia va a ser nuestra tierra, que se quiso arreglar sobre la base de la soberanía ucraniana, en fin, una serie de cuestiones. La pregunta es, ¿el eje de la política
de lo que nos espera en adelante. Va a ser Estados Unidos versus China, solamente por la hegemonía económica o también por la hegemonía política y militar, porque China siempre se quedó en su zona. Estados Unidos, la primera potencia, bueno, o sea, en la actualidad es planetaria. Roma no fue en su época, en el mundo conocido aquel entonces. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente: ¿va a ser así? Y en ese esquema, América Latina, o Sudamérica, no nos vayamos tan lejos, si querés te reduzco más, Mercosur, ¿cómo tenemos que jugar nosotros en este nuevo escenario? Bueno, voy a ir a Mercosur exclusivamente porque la pregunta fue más amplia, sí. Después se fue cerrando, ¿verdad? Estamos ante un problema importante nosotros, en América Latina, América del Sur. Yo siempre separo América Latina en dos América Latina, ¿verdad? Al norte de Panamá y al sur de Panamá. Al norte de Panamá es una América Latina totalmente dependiente de Estados Unidos, ¿verdad? Al sur de Panamá, que es América del Sur, hoy estamos en el problema de que económicamente estamos más vinculados con China que con Estados Unidos, ¿verdad? Pero estamos en la zona de influencia americana, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos va a querer recuperar esa importancia económica, pero vemos que básicamente el mercado natural de los productos nuestros, de los commodities, los productos agrícolas, los productos hidrocarburos, los productos, el cobre, la plata, en fin, es China, es Asia, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrarnos en ese dilema en este momento de con quién te alineas, cómo jugar el partido, ¿verdad? Escuché que China ahora, leí ayer, que China ya amenaza a los países que hacen acuerdo con Estados Unidos de que también lo va a sancionar, ¿verdad? Claro, le va a poner los aranceles. China le va a poner también. Entonces, vos te encontrás con el dilema que querés hacer acuerdo con Estados Unidos y querés hacer acuerdo con China, ¿verdad? Que es lo que se podía hacer en el periodo de la globalización. Hoy va a tener que elegir. Yo creo que América Central y América del Norte se va a alinear con Estados Unidos sin duda alguna, ¿verdad? Pero ¿México también? Y México está totalmente alineado. México depende totalmente de Estados Unidos. Va a patalear un poco, pero tiene que estar alineado en todo sentido, económica y políticamente. Ahora, pero el sur es el problema. Ahora, ahora César, en esta coyuntura, estas medidas que tomó Trump, vos dijiste, la economía mundial creció como nunca con la globalización. Pero la pregunta, algunos hablan de que se asoma una suerte de recesión, de que el precio de los commodities están bajando. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros, Paraguay? Si hay una recesión y si bajan los precios de los commodities, bueno, si bien va a bajar el precio, tendría que bajar el precio del petróleo, pero por otro lado bajaría la soja. Sí, bueno, todo depende, ¿verdad? O sea, esta política de Trump arancelaria es una reacción de esa gente americana, por eso termina la idea previa anterior, ¿verdad? La reacción de la gente que sintió que perdió en todo este periodo. Él dice, acá tenemos que volver al escenario anterior. Previo a la Segunda Guerra Mundial, aranceles, hecho su modelo de política comercial, es uno que estaba a fines del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, ¿verdad? Entonces, es un cambio de las reglas brutal. O sea, el liderazgo que tuvo Estados Unidos para definir las reglas de hoy, él dice, estas reglas yo no las quiero más. Entonces, es complicado cuando el líder dice, estas reglas yo ya no los quiero más, porque estamos lo que estamos a este lado y nosotros estamos sujetos a las reglas, ¿verdad? No somos nosotros los que definimos las reglas, estamos sujetos a las reglas. Ahora, ellos definen nuevas reglas, ¿verdad? Y las nuevas reglas, ¿cuáles son? Yo voy a definir una tarifa, ¿no? Ya no voy a cobrar aranceles, ahora yo quiero que Estados Unidos sea de vuelta un centro industrial importante en el mundo, no quiero más que sea China, ni Asia, ni Sudamérica, ni América Latina. Entonces, primero América, ¿eh? America First, ¿no? Well, America First es complicado para cualquier país que está fuera. O sea, Paraguay no está dentro de América First. O sea, primero América. Sí. Pero América solo no es América. O sea, América primero sí, pero América se está quedando solo. La pregunta es, ¿tiene la capacidad americana de prescindir del mundo para poder crecer de la manera que sueña Trump? Sola, digamos, con aranceles altos y no pudiendo vender sus productos. No tiene hoy. O sea, es inviable, entonces lo está planteando Trump.
Y a largo plazo es inviable, o sea, es una economía que está en pleno empleo. O sea, vos podés hacer ese tipo de cosas sin tener un ejército de desempleados por todos lados. Es una economía que está en pleno empleo hoy. Yo quiero agregar algo para que sobre todo los televidentes puedan entender algunos temas de por qué aparece la figura de Trump, ¿verdad? Porque si no entendés bien eso, y te estaba hablando de Robert Reich, que decía que la visión que había antes era de que los países eran como un barco. Y ahí iban las empresas, las personas y el país, el Estado, ¿verdad? Y si las cosas iban bien, todo ganaba. La empresa ganaba dinero, las personas tenían trabajo, se pagaban impuestos y estaba bien el Estado. Esa es la visión, digamos, pre-globalización, antes de la globalización. Con la globalización, lo que ocurrió es que las empresas se trasladaron parte de su fabricación a países donde era más barato producir. Se empieza a desprenderse esa relación de empresas y personas. Le puede ir bien a la empresa General Motors porque fabrica en China y vende mucho en China, pero le va muy mal al americano que perdió su trabajo, ¿verdad? En ese libro dice Robert Reich, para el ciudadano americano es mucho más beneficioso que la Toyota ponga una fábrica, Toyota japonesa, una fábrica en Estados Unidos, que la General Motors ponga una fábrica en Japón, porque la que le da trabajo al americano es la empresa japonesa que pone su planta en Estados Unidos. Entonces, lo que ocurrió en este periodo de globalización es que ganaron las empresas norteamericanas, siguen siendo las más importantes del mundo. Si vos ves el ranking de las mayores empresas por su capitalización, la mayoría son todas americanas, ¿verdad? La economía más grande de Estados Unidos, pero el ciudadano que antes trabajaba en una fábrica, por poner un ejemplo en Detroit estaban las fábricas de automóviles. Él podía soñar con jubilarse, claro, y tener un futuro bueno para él y su familia. Ahora, hoy perdió ese trabajo y se va a trabajar a una hamburguesería, a un call center, a precario laboral. Pero por otro lado tenés la gente, yo mencioné en mi artículo tres grandes sectores, ¿verdad? La tecnología que está en el Silicon Valley, sí, en California, esa gente gana fortuna, ¿verdad? Sí, son los financistas que están en Wall Street, en Nueva York, ganan fortuna. Los publicistas que están en Nueva York, en la Madison Avenue, ganan fortuna, ¿verdad? Esa es la gente que ganó con la globalización. ¿Y quién perdió? Perdieron esos ciudadanos que trabajaron en una fábrica, y esa gente es la que votó por Trump. Pero las medidas de Trump es que vuelvan lo que mencionó César, que vuelvan las industrias a Estados Unidos. Recordemos que el proteccionismo, Estados Unidos fue muy proteccionista hasta antes del 45, pero era proteger a la industria naciente, le llamaba, la industria que ya estaba ahí, ¿verdad? Estaban las industrias y yo le quiero proteger. Ahora, ¿qué va a proteger? Va a proteger si no hay industrias ahora. Quieren conseguir que vengan las industrias. Y eso va a llevar tiempo. Que las empresas vuelvan, va a llevar tiempo. Y el periodo de Trump, a Trump se le acaba, el tiempo, se le acaba en 1 año y medio. Bueno, una pregunta a Alberto, a César. ¿Por qué voy a irme yo a Estados Unidos si tengo si China es un país, los salarios son más bajos, ya no son tan bajos tampoco como era antes China, pero también China incorpora tecnología y China tiene está demostrando tener la economía de China competitividad, porque ahora todo es made in China, hecho en China. Entonces la pregunta es, ¿va a migrar lo que dice? No están las industrias, tienen que trasladarse. Eso significa un costo, por una cuestión patriótica, nacionalista. ¿Te parece que... No, lo que pasa es que los aranceles te pueden crear los incentivos para que de repente, algo que no es económicamente factible en Estados Unidos, si le pones aranceles del 25, 30, no sé cuándo a China le pusieron 200%, obviamente que te va a ser conveniente producir como empresa en Estados Unidos. Pero para vender solo en Estados Unidos, ¿dónde? Para vender solo en Estados Unidos. O sea, es como que volver a una autarquía económica para un país, lo cual no es viable a estas alturas ya. O sea, ¿por qué las bolsas cayeron tan fuertemente? Porque nadie esperaba o sea, todo el mundo esperaba que ponga aranceles, pero no los que puso. O sea, si vos ponías aranceles 5%, 7%, qué sé yo, ¿verdad? Eso no genera ni una interrupción de los flujos mundiales. Van a subir los precios, los costos, qué sé yo, algo se va a acomodar, pero una cosa es 7% o incluso 10%, que es el arancel general que puso, que nos toca a nosotros también 10%, pero otra cosa es poner 25, 40, 50, eso provoca una interrupción global brutal.
porque no es económicamente factible mover los bienes con ese tipo de barreras. Por otro lado, pero eso es un problema para ellos, porque cuando va a poder reemplazar, no sé, los 10 millones de vehículos que ellos estaban importando del resto del mundo, porque no hay capacidad instalada para producir 10 millones de vehículos. Entonces va a haber escasez de vehículos en Estados Unidos. Va a querer comprar autos y va a tener que esperar, no sé, un año para que tengan los autos. Y encima va a costar 30-40% más caro. Y hoy Estados Unidos está creciendo. Estados Unidos venía creciendo, el primer trimestre le fue mal. El primer trimestre ya le fue mal. Y hay ya con Trump. Ya con Trump, pero digamos, hay una incertidumbre enorme. Eso quería mencionarte justamente. Para que vos pongas, en el lugar de un empresario, ¿verdad? Yo voy a decidir poner una planta para producir 300.000 vehículos en Detroit. Vos estás tomando una decisión que va a ser válido para los próximos 10, 15 años por lo menos. Que vos no sabes si este señor, si lo que él está definiendo hoy va a durar 10, 15 años o no. Porque toda esta interrupción que va a generar, alguna reacción va a generar. Hoy el secretario del Tesoro, como está la reunión del Fondo Monetario ya, hoy él dijo, es conveniente para nosotros pausar un poco este tema de los aranceles con China. Bueno, ya ahí vos se dice disonante. Tenemos que ir a la pausa para cumplir uno. Volvemos enseguida con Alberto Acosta Galvarín y César Barreto. Bueno, seguimos con Alberto Acosta y César Barreto. Dijiste que económicamente Sudamérica depende más de China que de Estados Unidos. Y Sudamérica del Norte, o Latinoamérica del Norte, Centroamérica, México depende mucho más, Caribe también, de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, en este contexto político, hay también una suerte de mal humor en Brasil, que es una de las grandes economías del mundo. Paraguay, ¿cómo juega? Juega totalmente fanático a Trump, que acaba de demostrar que es capaz de no respetar sus alianzas históricas, como Canadá, por ejemplo, ¿verdad? Y Europa. Por Canadá, por sobre todo, a mí me sorprende, ¿verdad? Pero Europa le exige que paguen por... Pero, en fin, ¿cómo juega? ¿Muy pegado a Brasil, o muy alejado de Brasil para estar cerca de Estados Unidos, o muy alejado de Estados Unidos para estar cerca de Brasil? ¿Cómo tenemos que movernos? ¿O tenemos que ser una suerte de tener una política pendular, oscilante? ¿Cómo hacemos para satisfacerla a estos dos gigantes? Porque el otro le tenemos al lado, y para nosotros es un gigante, el otro está lejos. Yo escribí varios artículos sobre el tema, ¿verdad? Yo creo que la política exterior paraguaya, siguiendo un poco una frase que le escuché a Sergio Abreu una vez, que fue senador uruguayo, ¿verdad? Sí, ministro. Él decía, el chico tiene que saber jugar de chico, ¿verdad? Tiene que saber jugar de chico, ¿verdad? Y la ubicación geográfica es fundamental, ¿verdad? Estamos ubicados acá al lado de Brasil. Y yo escribí eso y no me arrepiento de haberlo puesto. Brasil es mucho más importante para Paraguay que Estados Unidos, en todo sentido, económicamente, políticamente. Estamos mucho más, diríamos, influidos por Brasil. Tenemos, vos sabés, Itaipú, tenemos la frontera, tenemos la soja, tenemos la colectividad brasilera acá en Paraguay. O sea, la dependencia de Brasil es muy grande. Y Paraguay tiene que profundizar esa relación. Ese tiene que ser un punto focal de su política. Tenemos que industrializar el país. Y la única forma es vinculado a las cadenas productivas, cadenas industriales de Brasil, ¿verdad? Después con Estados Unidos y con China no tenemos relaciones, ¿verdad? En ese sentido está definido el tema, ¿verdad? Lo que tenemos que evitar es ese alineamiento excesivo, sobre todo teniendo enfrente... Por ejemplo, capital en Jerusalén, es una cosa para mí sin sentido, ¿verdad? En el sentido que ahí hay otro interés, ¿verdad? Hay un tema, sabemos muy bien que hay un interés de tipo más, el problema que tiene el presidente del Partido Colorado, tiene que solucionar algunos problemas que tiene con Estados Unidos, le ayuda a Israel en esa solución, el lobby judío es muy fuerte en Estados Unidos, pero estamos jugando por un tema tal vez personal, un tema adoptando una política exterior que no nos trae ningún beneficio, ¿verdad? No nos trae ningún beneficio. Nosotros tenemos que evitar meternos en la pelea de estos grandes, que entrar en esa disputa y procurar estar bien con todo, ¿verdad? Entonces, la política, yo recomiendo básicamente es, primero, más regionalmente,
país pequeño, país mediterráneo. Nuestra relación con estos dos grandes, con Brasil y Argentina, es mucho más importante que lo que pasa lejos, ¿verdad? Y lamentablemente en el tema no tenemos tampoco ni poder jugar la pendular que vos estás mencionando, porque no tenemos relación con China, ¿verdad? Claro. Entonces, esa pendular va a jugar Brasil, seguramente, ¿verdad? Porque va a vender la China y también quiere seguir teniendo relaciones con Estados Unidos. Entonces, los grandes van a jugar esa política pendular posiblemente, ¿verdad? Ahora, César, con respecto a temas concretos que nos afectan a nosotros, ¿cómo, si hay una recesión? Algunos economistas hablan de que puede haber una recesión por las medidas, por el acomodo que tienen que tener los ordenamientos económicos. Si te voy a tener que producir y vender 30% más caro, el mercado americano no me sirve. No sé si la competitividad o la eficiencia va a ser premiada si yo tengo un arancel que me protege. Es otra lógica la que hay que tener, ver un poco el rentismo, dónde me conviene vender, dónde tengo el arancel, la ventaja. Pero más allá de todo eso, por eso muchos economistas a nivel mundial dicen puede haber una recesión, primer término. Y en segundo lugar, si hubiera una recesión, ya de alguna manera se nota que los precios de los commodities bajaron. Creo que el petróleo bajó a la época del COVID, pero la economía, por eso porque la economía no se mueve o se está moviendo más lentamente. La soja me interesa saber, el precio de la carne y cómo va a estar el dólar en Paraguay. No te digo la suerte del dólar, el dólar en Paraguay. En los próximos meses, este año, no te pido tampoco. Bueno, voy por partes. El tema de commodities, de nuestros commodities de exportación, que son básicamente alimentos, ¿verdad? De soja y carne, son los principales. Está muy determinado por China, básicamente. O sea, en la medida en que China logre manejar esto relativamente bien, ¿verdad? Las proyecciones del Fondo Monetario que sacaron hoy habla de que le golpea algo, pero como tiene cierto margen en el mercado interno para hacer cosas, ¿verdad? Eso le ayuda a poder contener un poco los impactos negativos para evitar que China caiga en una recesión ellos mismos, porque los más golpeados son ellos por los aranceles de Trump. A nosotros con el 10% encima que exportamos poco a Estados Unidos, el impacto es prácticamente nada, ¿verdad? La carne, de hecho, que es que se llama de la mitad de lo que le exportamos a Estados Unidos, no está, o sea, estábamos pagando los aranceles del 26%. No impacta allí, ¿verdad? Entonces, yo creo que por el lado de exportación no impactó hasta ahora. O sea, la soja sigue a niveles de $380, $370. Porque no vendemos a Estados Unidos. Porque no vende, o sea, de hecho Estados Unidos es un exportador de soja. Claro, también. Pero eso te pregunto, eso no va a beneficiar a nosotros, porque si le venden a China, China le va a poner le beneficia al Mercosur y a nosotros también. Nosotros no vendemos directamente, ¿verdad? No hay problema. No, vamos pero pero sí beneficia, ¿verdad? Sí beneficia, ¿verdad? Ahora, hay que ver cómo queda parado China después de esto. Entonces es muy difícil ser concluyente en esto, porque como hay muchos efectos que se contraponen unos contra otros, hay que ir viendo qué efecto es más relevante y no, ¿verdad? Y no conocemos hasta exactamente las interrelaciones que existen. Entonces, sabemos más o menos por dónde va a ir, pero no podemos ser muy concluyentes. Hay que ir siguiendo medio cada tanto el tema, ¿verdad? Petróleo cayó básicamente porque está más relacionado con otras cosas, no tanto con los aranceles tampoco, ¿verdad? Está más relacionado con que le habilitan de vuelta a Rusia o no a entrar de vuelta al mercado, pero si le levantan las sanciones a Rusia, por ejemplo, el petróleo va a caer de precio sustancialmente, porque Rusia es un mega exportador, gran exportador, ¿verdad? Entonces esas cosas están impactando ahí. Cayó más el precio del petróleo, ¿verdad? Se recuperó de vuelta, ahora están en 70 y algo de dólares más o menos, ¿verdad? Y el dólar... ¿Y a la soja? Puedo decir también que se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. El precio del año pasado, o sea, más exportación, pero el precio... 4% menos, pero eso no es nada, digamos. O sea, digamos, podemos prever la misma cantidad de ingresos en dólares por soja. Por precio sí, por cantidad no. No, por precio. Por precio sí. Va a entrar la misma cantidad de dólares que entró el año pasado, para ver un poco cómo se mantiene el tipo de cambio. Por el precio sí, pero como hay menos producción, va a haber menos producción. Sí, nosotros estamos teniendo problemas en el ingreso de divisas por menos producción, de soja principalmente. Por eso el dólar tiene una presión alcista todo el tiempo ahora. Y va a seguir así todo el año. Entonces, nosotros mantenemos nuestra proyección de 8.000, 8.200 para el segundo semestre de este año, asumiendo que el Banco Central va a proveer con sus reservas el déficit que hay en el mercado. O sea, hay un déficit entre lo que ingresa y lo que estamos usando de dólares. Pero si el Banco Central no provee eso, sí puede haber una disparada del dólar. Pero yo creo que no va a ocurrir porque el Banco Central va a tener que proveer los dólares, ¿verdad? Ellos entienden esto cómo funciona.
hace rato. Entonces, va a estar más o menos por ahí, no nos vemos nosotros que vaya a dispararse el dólar, ni mucho menos, ¿verdad? Ahora, presión alcista hay porque la producción de soja es 1 millón y un poco más de 1 millón de toneladas menos que el año pasado. Mucho de eso, ¿no? Después de la carne que tiene mejor precio, qué sé yo, pero no llega a compensar lo que pasa con la soja, ¿no? Y ahora, una pregunta de naturaleza. ¿Habrá interés? ¿Cómo se va a mover la inversión directa? Porque se habla de hacer aranceles, se supone entonces yo levanto murallas, entonces yo tengo que tener mi propia capacidad, pero se dificulta el traslado, digamos, de la inversión directa, el que quiere poner una fábrica, el que quiere poner... Y te quiero preguntar una pregunta, esta situación este pugilismo económico entre China y Estados Unidos contra China, digamos, pues ese es el origen. La pregunta que te quiero hacer es, a las economías como la nuestra, ¿nos ofrece un escenario de oportunidades o nos ofrece más dificultades? Porque nosotros no tenemos aranceles altos para la importación, digamos, y en segundo lugar, 10% solamente nos exportamos a Estados Unidos. O sea, puede ser una oportunidad para que la gente se instale acá, si cerramos el acuerdo con Europa, con Mercosur Europa, por ejemplo. ¿Es una ventaja o este escenario desde todo punto de vista es una desventaja también para nosotros, o podemos tener unas que otras ventajitas? No, puede haber alguna ventaja, pero en general para países pequeños como el nuestro, ¿verdad? Que depende mucho su desarrollo futuro de la exportación. Nosotros no podemos pensar en desarrollo. ¿Le vendemos a China? No, a cualquiera. Pero no vendemos a Estados Unidos. No, pero espera. Nosotros podemos pensar que van a venir inversiones para el mercado local. Las inversiones van a venir pensando en el mercado internacional. Brasil, Argentina. Brasil, Argentina principalmente, ¿verdad? Pero este ambiente de proteccionismo, porque también esto va a comenzar, es una ola que viene, ¿verdad? Empezó con el más grande encima, ¿verdad? Brasil también va a haber presiones internas para también ser proteccionista, van a protegerlo, Brasil primero, Argentina primero. Esto no termina con un solo país que haga algo, ¿verdad? Ya estamos viendo que es un dominó. Pero se está manejando como que sea una cosa recíproca. Vos me pones a hacer, yo te pongo. Si vos no me pones, yo no te pongo. Sí, pero esa es el principio de la nosotros nos conviene que sea fácil, que haya libre comercio. Entonces todas las barreras que van poniendo nos dificulta recibir inversiones, porque dificulta vender a esos países. Si yo voy a hacer una inversión, prefiero ubicarme ya directamente en el país que está el mercado, ¿verdad? Porque la inversión viene siempre que tenga mercado. Nadie viene a invertir si no accede al mercado. Y el mercado es Estados Unidos, el mercado es acá regionalmente Brasil. Entonces van a venir ahí las inversiones en todo caso, pensando en el mercado local ya. No en un país chiquito, pequeño, que va a tener dificultades para llegar al mercado grande, ¿verdad? O sea, yo desde el punto de vista general, puede haber cosas puntuales, específicas, pero en general es un ambiente no favorable para el desarrollo de Paraguay. Claramente. ¿Vos compartís lo mismo? Pues digo, si nosotros, el 24% de la economía mundial sale del juego, en donde nosotros no exportamos, y nosotros no le ponemos restricciones, a pesar de que no tenemos tampoco inversión americana en Paraguay. Paraguay no hay inversión americana. Pero no va a salir solo, pero todo un movimiento. ¿Vos ves el mismo escenario o también todo el escenario? O sea, lo que se ve es que como que, suponiendo que prevalece este enfoque, tal vez más moderado de lo que se planteó inicialmente por Trump, ¿verdad? Sí, eso yo creo que ya se... Probablemente va a ser más moderado, pero hay como China por su lado, Estados Unidos por su lado y el resto tenemos que buscar la forma de integrarnos, ¿no? Nosotros, Mercosur tiene un acuerdo ya firmado con la Unión Europea, que es un paso muy importante, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que seguir una estrategia de buscar acuerdos con quienes quieran firmar acuerdos y que sean complementarios con nosotros para poder tener mercados más ampliados, ¿verdad? Eso es lo que nos conviene a nosotros. Y tal vez Estados Unidos esté fuera y China esté fuera, pero el resto del mundo, el 50 o 60% todavía, ¿verdad? 60% de la economía mundial está fuera de estos dos países, ¿verdad? Entonces creo que hay espacio para hacerlo. Y para nosotros, yo estoy de acuerdo con Alberto, de hecho compartimos muchas de estas cosas. Nosotros, Paraguay, un país mediterráneo, nosotros, Brasil, Argentina, va a ser siempre, por lo menos mientras nosotros vivamos, 90% de nuestra atención económica. El resto es commodity, ¿verdad? Entonces, soja, ¿verdad? Voy a enfatizar lo que dijo él. Absolutamente. En el sentido de política exterior. Claro. Una política exterior
que desconozca esa realidad y que busca al socio estratégico al norte, pensar que está equivocado. No, porque ¿cómo vamos a ser competitivos nosotros en Paraguay para producir para Estados Unidos? Frente a México, Costa Rica, no sé, todos esos países que están cerca. ¿Cómo vamos a ser más competitivos? Nosotros acá tenemos que sacar un producto, no sé, por el río, algunas veces no hay río, ¿verdad? Hay que entender esa lógica económica detrás, ¿verdad? No tenemos condiciones. Ahora con Brasil y Argentina sí, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos ventaja con logística con respecto a Brasil y Argentina. Claro. No la tenemos tenemos costos más bajos, tenemos economía más libre, con una serie de condiciones ventajosas que en nuestra región. Con el resto del mundo, menos. ¿No? Me queda poco tiempo. Te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con la hegemonía. El mundo unipolar se acabó. ¿Cómo vos ves la configuración del poder geopolítico? No hablo más geopolítico en el mundo. ¿Ves por zonas? Esta zona China, ves que China creció en los últimos 60 años y no tuvo una guerra. O sea, no invadió un país. O sea, la pregunta es ¿cómo se presenta el mundo? ¿Cuál va el liderazgo americano se va a reafirmar con estas medidas o es que surgirán nuevos liderazgos regionales? Mira, yo hago hincapié en el tema de ver el mundo ya no solamente como cada país un barco, ¿verdad? Acá la gran discusión va a ser qué hacen estas grandes empresas que son más grandes que países, estas grandes empresas que operan a nivel global, ¿verdad? Que tienen su producción en China, pero tienen su diseño en Estados Unidos, su financiamiento en Wall Street. ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo amigos que están muy vinculados con empresas que están en China, empresas americanas en China, y antes de Trump, esto fue antes de Trump, me dicen no quieren venir a Estados Unidos porque no quieren dejar el mercado chino. El mercado chino también es un mercado grande, ¿verdad? Entonces, eso del nearshoring, de traer la fábrica, cerrar mi fábrica en China y traer acá, eso no va a ocurrir. Esas empresas van a poner algo en Estados Unidos para contener un poco el tema político, pero van a mantener su fábrica en China, porque el mercado chino, el mercado asiático es gigantesco, ¿verdad? En segundo lugar, ese mercado para esas empresas, es interesante escuchar una entrevista al número 1 de Apple, y él dice, nosotros no estamos en China por un tema de bajo costo, estamos por el capital humano que tiene China, tiene un capital de altísimo nivel, que encima trabaja más que el americano. Claro. Me estaba contando que usan una fórmula que llaman el 9-9-6. El chino trabaja 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Claro. Y encima con un altísimo capital humano, ¿verdad? Van a seguir fabricando cosas ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, una cuestión, disculpame. Sí. Claro, para los chinos, o sea, nosotros venimos de la cultura, llamémoslo judeo-cristiana, somos individuos. El chino piensa en una estructura que está por arriba de China. O sea, yo en el engranaje soy una parte del engranaje. Piensa en la comunidad, claro, en todo. No en la individualidad, ¿verdad? Sí. César, una última pregunta, creo que es demasiado importante. Perspectiva de crecimiento dólar corto, así telegráficamente. Leí que hubo un informe, no sé si fue Itaú, que dijo bajamos a 3,5, el Banco Central incita a subir de 3,8 a 4. ¿Cómo es? Corto, como me están pidiendo. Nosotros hemos reducido, porque el impacto de la menor producción de soja va a ser difícil de compensarlo. Estamos estimando entre 3,2, 3,4. Todavía no cerramos, pero más o menos por ahí anda, ¿verdad? En vez de 3,7 que proyectamos inicialmente. Ahora, eso no va a significar probablemente una caída comercial importante, porque estamos recibiendo el efecto positivo de los altos costos en la Argentina. Los argentinos están viniendo cada vez más a comprar en Paraguay. Entonces, comercialmente nosotros vemos que va a ser un año bueno, a pesar de que la soja no salió bien este año, ¿verdad? Empezamos con el comercio, lo que se pierde. Exactamente, ¿verdad? Bueno, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más, muchísimas gracias, César. Creo que fue un excelente programa. Yo por lo menos muy satisfecho. Hasta el próximo martes, Mirando Lejos.